Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 100 del curso de álgebra intermedia. Estábamos viendo en la lección anterior cómo resolver inecuaciones que tuvieran el signo de valor absoluto. Nos basábamos en un teorema que tenía dos partes y que nos presentaba las dos formas más comunes de desigualdades que contengan el signo de valor absoluto. Y una de las formas de cierto teorema era este que decía valor absoluto de cierto número x, o cierta expresión representada aquí por la variable x va a ser menor que cierto número p, donde el teorema exige que ese número p sea positivo. Eso equivale a decir que el número x, o esa expresión que está dentro del valor absoluto, está entre el negativo de ese número o ese mismo número p. Fíjense que se convierte entonces en lo que se conoce como una desigualdad doble o compuesta, o una inecuación doble o compuesta, ¿verdad? Y ya aprendimos cómo se resolvían esas inecuaciones. Fíjense que en este otro, la segunda forma, dice que el valor absoluto de cierto número x va a ser mayor que cierto número p. Y eso es equivalente entonces a dos desigualdades, ¿verdad? Una que dice que el número x, o la expresión que está dentro del valor absoluto, va a ser mayor que el número p, o que esa expresión que está dentro del valor absoluto va a ser menor que el negativo de ese número p, que también exige el teorema que sea positivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces unos ejemplos adicionales en donde se nos está pidiendo que resolvamos las siguientes inecuaciones. Y la primera nos dice, negativo 2 multiplicado por el valor absoluto del número 4x es mayor o igual que 1. Bueno, de primera instancia, la primera impresión que tenemos es que este tipo de inecuación que nos están dando aquí pertenece a este segundo tipo, porque fíjense que nos da el valor absoluto de cierta cantidad mayor, en este caso mayor o igual que cierto número p positivo, como lo es el 1. Pero fíjense que aquí hay una pequeña diferencia. Aquí hay un coeficiente numérico negativo frente al valor absoluto que no lo tiene el teorema, ¿verdad? Así que para que sí se vea igualito, vamos a tener que quitar ese negativo 2 del frente de ese signo de valor absoluto en esa inecuación, ¿verdad? Y eso lo logramos, fíjense, multiplicando por negativo 1 medio, según la ley de multiplicación negativa de las desigualdades en ambos lados, ¿verdad? Así que tomamos la inecuación que nos dan 2 valor absoluto del número 4x mayor o igual que 1, multiplicamos en ambos lados por negativo 1 medio para que este negativo se cancele del lado izquierdo y quede precisamente 1 por el valor absoluto de 1 menos 4x. Y entonces, como estoy multiplicando por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambia según la ley de multiplicación negativa de las desigualdades. Será menor o igual que, y 1 por negativo 1 medio da negativo 1 medio. Entonces fíjense que usted dirá, bueno, pues no pertenecía a este tipo de inecuación, sino al otro, que nos dice el valor absoluto de cierto número o expresión, como en este caso 1 menos 4x, menor o menor o igual que cierto número p. Pero el teorema exige que ese número p sea mayor que 0. Y en este caso el número p, fíjense que nos da resultado menor que 0 porque es negativo. Fíjense por qué tiene que exigirse que sea mayor que p, porque el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que 0. No puede ser negativo. Así que lo que nos está diciendo esta inecuación es que un valor absoluto es menor que un número negativo, y si es menor que un número negativo, por la ley transitiva de las desigualdades será negativo también, ¿verdad? Así que eso quiere decir que esta inecuación no tiene solución, ¿verdad? Pero vean que como desde el álgebra elemental vimos que el valor absoluto de cualquier número o es positivo o es negativo, será imposible, como dice esta inecuación, que el valor absoluto del número 4x sea negativo, al ser menor, como dice aquí, que un número negativo. Como los medios, negativo medio, ¿verdad? Así que, ¿qué significa eso? Que esta inecuación no tiene soluciones. O sea que el conjunto de solución de esta inecuación es el conjunto nulo o vacío. Por lo tanto,
para esta inecuación, el conjunto solución es el conjunto nulo o vacío, que recuerde que se puede representar de cualquiera de esas dos maneras. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo adicional de inecuaciones con el signo de valor absoluto, y dice valor absoluto de 5x más 4 es mayor que negativo 1. Bueno, pues fíjense que este tipo de desigualdad con el signo de valor absoluto pertenece a este tipo de inecuación, ¿verdad? El segundo, que dice el valor absoluto de cierto número o cierta expresión, como lo es 5x más 4, ¿verdad? Es mayor que cierto número p, pero fíjense que ese teorema nuevamente, igual que aquí al principio, en la primera parte del teorema, exige que esa p sea mayor o igual que 0, o sea, positivo, ¿verdad? Así es que, como en este caso lo que nos da es mayor que algo negativo, pues vamos a analizarlo de esta otra forma. Usted dirá, bueno, pues nuevamente tenemos el mismo problema de aquí, ¿verdad? Cuando es negativo, pues entonces no hay solución, pero no. Porque fíjense que aquí decía que el valor absoluto de cierto número era menor o igual que negativo medio, menor que cierto negativo, o sea que este valor absoluto tenía que ser un número negativo, lo cual es imposible. En este caso me está diciendo que el valor absoluto de este número 5x más 4 es mayor que negativo 1. Pero el valor absoluto de 5x más 4 va a ser siempre mayor o igual que 0. Así es que automáticamente va a ser mayor que negativo 1, que es menor que 0. Así que eso significa que en este ejemplo, esa inecuación, el conjunto de solución, en vez de ser nulo o vacío, es de hecho el conjunto de los números reales. ¿Okay? Como en este caso, se nos indica que el valor absoluto del número representado por la expresión 5x más 4 es mayor que negativo 1, y el valor absoluto es siempre o positivo o igual que 0, ¿ok? Entonces será siempre cierto que será mayor que ese número negativo que me está dando ahí, negativo 1. Luego, en este caso, el conjunto solución de esa desigualdad, en vez de ser el conjunto nulo vacío, va a ser todos los números reales. Fíjense entonces que yo podría decir que esta inecuación que me están dando aquí es una desigualdad absoluta, porque es cierta para todos los números reales, que es los valores permitidos para la incógnita x. Fíjense en este tercer ejemplo, que dice 3 veces el valor absoluto de 2 menos 3x es mayor que 5. Bueno, nuevamente, fíjense que en este tercer ejemplo, ¿verdad? La inecuación que nos dan se parece a este segundo tipo de inecuación que nos daba ese teorema que nos dice cómo resolver inecuaciones que tengan un signo de valor absoluto. Valor absoluto de cierto número o expresión, en este caso de 2 menos 3x, es mayor que cierto número p, positivo como lo es el 5. Pero fíjense que hay una pequeña dificultad, que es que aquí tengo un 3, y en este caso no aparece ningún coeficiente numérico frente al valor absoluto. Así que vamos a empezar eliminando ese 3 de ahí al frente de ese valor absoluto, multiplicando ambos lados de esa desigualdad por un tercio, aplicando, ¿verdad?, la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, porque hay que multiplicar por algo positivo, en este caso por un tercio, ¿verdad? En el lado izquierdo, el 3 por un tercio, como vamos a multiplicar el número por su recíproco, se elimina y queda 1, así que queda el valor absoluto de 2 menos 3x,
será mayor que, y al lado derecho multiplicar 5 por 1 tercio da 5 tercios. Fíjense que aquí el sentido de la desigualdad de multiplicar por algo positivo no cambia. Aquí cuando multiplicamos por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambió. Bien, y entonces fíjense que definitivamente es un tipo de inecuación de esta forma. El valor absoluto de cierto número, representado en este caso por la expresión 2 menos 3x, es mayor que cierto número que es positivo, que en este caso es el 5 tercios. Bueno, pues ese mismo teorema dice que eso es equivalente a las siguientes dos inecuaciones. La expresión que está dentro del valor absoluto, que en este caso es 2 menos 3x, será mayor que ese número que está aquí afuera. El número que está aquí afuera, fíjense que es 5 tercios, o el número que está dentro del valor absoluto, la expresión que está dentro del absoluto va a ser menor que el negativo del número que está aquí afuera, ¿verdad? O el 2 menos 3x, que es el número que está dentro del valor absoluto, va a ser menor que el negativo del 5 tercios. Tienen que tener mucho cuidado en este tipo de desigualdad porque muchas veces el estudiante lo sabe hacer muy bien, pero se comete el siguiente error. Dice que 2x menos 3, 2 menos 3x, perdón, es mayor que el número que está aquí afuera, o que 2 menos 3x es menor que ese número 5 tercios. No, es mayor que el 5 tercios o menor que el negativo del que está afuera, ¿no? Y entonces fíjense que tenemos dos inecuaciones lineales que resolvemos para obtener las condiciones que tiene que cumplir nuestro número x, ¿verdad? En esa inecuación que nos daban inicialmente. Aquí empezaríamos dejando, ¿verdad? Con una ecuación lineal, el negativo 3x solo en lado izquierdo, que es el único término que contiene nuestra incógnita, será mayor que, y por la ley de suma de las desigualdades, sumamos negativo 2 en ambos lados, o sea, restamos o transponemos el 2 al lado izquierdo como negativo 2. Y ese negativo 2 yo lo voy a escribir como 2 sobre 1, por un teorema de álgebra vectorial que se llama el número entre 1 del número, así que 2 entre 1 es lo mismo que el 2. Eso es lo que transponemos al lado derecho. Y ahora vemos que esto es una resta, por eso que yo escribí como una fracción, ¿verdad? Como una división de 2 entre 1 para ver que es una resta de fracciones. Y sabemos que para restar o sumar fracciones necesitamos un denominador común, y en este caso entre 3 1 claramente es el 3. Así que decimos que negativo 3x será mayor que, y como la primera fracción ya tiene el denominador común, se queda igual. La segunda fracción convertimos el 1 en 3 multiplicando ese 1 por 3, así que arriba el 2 por el principio fundamental de fracción. También hay que multiplicarlo por 3 y dar 2 por 3, 6. O sea que negativo 3x será mayor que, y 5 tercios menos 6 tercios da negativo 1 tercio. Negativo 1 tercio. Y ahora para dejar la x sola, habrá que multiplicar en ambos lados por negativo 1 tercio, ¿verdad? Que es el recíproco de negativo 3 para que cuando yo multiplique negativo 1 tercio por negativo 3 de 1 por x, como estoy multiplicando por algo negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar, menor que, y negativo 1 tercio por negativo 1 tercio da positivo, 1 por 1, 1, y 3 por 3, 9. Así que tenemos una primera condición que tiene que cumplirse el número x en esa inecuación que tiene que ser menor que 1 noveno. Vamos a resolver la segunda inecuación, que es esta que tenemos acá, empezando dejando también el negativo 3x, que es el único término que contiene nuestra incógnita en el lado izquierdo, dice que es menor que menos 5 tercios, y este 2 se transpone al lado derecho como menos 2, que lo puedo pensar que está, calculo que aquí, 2 sobre 1. Así que tenemos que restar esas dos fracciones que tienen denominador diferente, y para poderlas restar tenemos que tener el mismo denominador, entre 3 y 1 es el 3. Así que tenemos que menos 3x será menor que, y aquí, fíjense que el denominador común va a ser 3, la primera fracción que ya lo tiene se queda igual, pero la segunda fracción, el 1 habrá que multiplicarlo por 3 para que nos dé 3, así que por tanto el 2 también hay que multiplicarlo por 3 y nos va a dar 6. O sea que menos 3x será menor que, y menos 5 tercios y menos 6 tercios da negativo, porque estoy sumando dos negativos, y 5 y 6 son 11 sobre el mismo denominador común que es 3. Negativo 11 tercios. Y ahora para dejarla aquí sola, también al igual que aquí habrá que multiplicar en ambos lados esa desigualdad por negativo 1 tercio, tendremos que aplicar a la ley de multiplicación negativa en la desigualdad porque estoy multiplicando por algo negativo. En el lado izquierdo da positivo una x, la multiplicar por menos 1 tercio de positivo 1 por x. El sentido de la desigualdad va a cambiar porque estamos multiplicando por algo negativo, y en el lado derecho multiplicar negativo por negativo da positivo. 11 por 1 es 11 y 3 por 3 es 9. Así que ahí tenemos la segunda condición que tiene que cumplir ese número x en esa ecuación, que tiene que ser números mayores que 1 noveno. Así es que como tiene que cumplirse esta condición, que los números x tienen que ser menores que 1 noveno, o los números x también tienen que ser mayores de 11 novenos, usted dice, bueno, pues si yo recojo esto en un conjunto y esto en otro, la solución final va a ser la unión de ambos conjuntos, que tienen que ser los que cumplen estos números o los que cumplen con esta otra condición. Y los números que están en un conjunto o en otro están en la unión.
Y eso, bueno, te dirá sencillamente lo siguiente. Entonces, nuestro conjunto de solución será todos los números x que sean o, en primero, menores que 1 noveno o que sean mayores de 11 novenos. ¿Ok? Porque recuerde que en la unión pues son los elementos que están en uno o están en el otro. Así que, por lo tanto, el conjunto solución de nuestra inecuación son los números que son menores de 1 noveno o, por aquí, o mayores de 11 novenos. Ahí tendríamos la solución de esta desigualdad. Y ahora este cuarto y último ejemplo adicional sobre desigualdades con signos de valor absoluto, ¿verdad? Y dice así: 2 por el valor absoluto de 5y menos 3 sea menor o igual que y más 2. Y más 2. Bueno, eso se parece a este tipo de inecuación, ¿verdad? Porque dice el valor absoluto de algo menor o igual que cierto número p, y ese número p tiene que ser mayor que 0. Pero fíjense que también aquí tenemos la dificultad o la cosa llamativa de que el valor absoluto no aparece solo, sino que aparece multiplicado por 2. Así que lo que yo voy a hacer es poder multiplicar por un medio amorrado de esa inecuación para eliminar el cero que acompaña a nuestro valor absoluto en el lado izquierdo, ¿verdad? Así que vamos a decir aquí 2 por 5y menos 3 menor o igual que y más 2, y multiplicamos en ambos lados, repetimos, por un medio, cosa de que esto cancele y nos quede el valor absoluto de 5y menos 3. Como estoy multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, será menor o igual que y más 2 entre 2, ¿verdad? Porque yo puedo pensar que y más 2 está sobre 1, y entonces y más 2 por 1 es y más 2, y 1 por 2 es 2 que va abajo. ¿Okay? Así que ahora sí se parece mucho a esta, ¿verdad que sí? Valor absoluto de cierta expresión algebraica, la expresión algebraica 5y menos 3 es menor o menor o igual, que puede ser el caso, que este número p, pero ese número p tiene que ser mayor que 0. Fíjense que yo no puedo asegurar que y más 2 sea mayor que 0, porque yo tengo ahí precisamente a la incógnita y yo no sé cuánto va a ser el valor absoluto el valor de la incógnita y. Así que yo tengo que decir lo siguiente: bueno, si yo identifico esto con el primer tipo de inecuación, si identificamos esta inecuación con el primer tipo dado en el teorema, tendremos que asegurarnos que este número p que aparece en el teorema, que en este caso sería el y más 2 entre 2, sea o mayor o igual que 0. Mayor que 0, más bien. Porque fíjese que el teorema exige que ese número p que esté aquí en el lado derecho, tanto en este tipo de inecuación como en este otro, sea un número real positivo, mayor que 0. Es decir, que eso que es p, y más 2 sobre 2, sea mayor que 0, ¿verdad? Es decir, vamos a seguir aquí, que y más 2 entre 2 tiene que ser mayor que 0. Si yo resuelvo esa inecuación, bueno, fíjense que es una inecuación fraccionaria, ¿verdad que sí? Y en este caso, pues, a pesar de que dice un número entre otro mayor que 0, ¿verdad? Como el de abajo es positivo,
un número específico, pues yo puedo, en vez de realizar eso de que el primero, el de arriba sea positivo, el de abajo positivo, el de arriba negativo, el de abajo negativo, ¿no? Como definitivamente el de abajo positivo, el de arriba tiene que ser positivo, y eso lo vemos fácilmente multiplicando por 2 en ambos lados de esa inecuación para eliminar precisamente la fracción que contiene esa inecuación fraccionaria, ¿verdad? Así que yo empezaría diciendo, bueno, pues y más 2 entre 2 dice que es mayor que 0, hacer una inecuación fraccionaria. La empezamos simplificando, eliminando precisamente la fracción que contiene, y eso se logra multiplicando por el único denominador que hay ahí, que es el 2, ¿verdad? Y al multiplicar por 2 en el lado izquierdo, el 2 cancela con el 2 que está abajo, ¿verdad? Y nos queda y más 2. Como estoy multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no va a cambiar, y al multiplicar 0 por 2 por la propiedad multiplicativa del 0 va a dar 0. O sea que la y tiene que ser mayor que negativo 2. ¿Qué significa esto que hemos encontrado aquí? Que cuando yo vaya ahora a resolver esta inecuación, siguiendo lo que dice el primer teorema, ¿verdad? Porque pertenece a ese tipo, ¿verdad? La solución que yo obtenga para la y tiene que ser mayor que negativo 2, ¿ok? Porque si no, no funciona, ¿ok? No es cierto. Esto significa esta primera condición, ¿ok? Esta condición, ¿verdad? Significa que al resolver la inecuación, vamos a llamarla 1, esta que está aquí, y para que llegamos, ¿verdad? Porque yo eliminé este 2 que acompañaba nuestro valor absoluto en el lado izquierdo, la inecuación 1, ¿okay? Los valores que obtengamos para la incógnita y, que es la incógnita de nuestra inecuación, ¿verdad? Tienen que ser mayores de, ¿ok? Negativo 2. ¿Okay? Vamos a ver, procedemos con la solución de esa inecuación que dejamos aquí pendiente, ¿verdad? Bueno, fíjense que como hemos dicho, que esa inecuación pertenece al primer tipo de inecuación dado en el teorema, que es este que está aquí, ¿verdad? Valor absoluto de algo, miro aquí, valor absoluto de el algo de 5 y menos 3 es menor, igual que cierto número P, que tiene que ser mayor que 0, real positivo, ¿verdad? Y para que sea real positivo, la y tiene que ser mayor que negativo 2. Así que entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de inecuación? Dice que es equivalente a escribir eso como esta inecuación doble o compuesta, ¿verdad? O sea, el negativo de y más 2 sobre 2 será menor o igual, ¿verdad? Es igual que el número x, la expresión que está dentro del valor absoluto, que en este caso 5y menos 3, y eso a su vez tiene que ser menor, en este caso menor o igual que ese mismo número p que está aquí afuera, el y más 2 sobre 2. ¿Y cómo se resolvía ese tipo de inecuación doble o compuesta? Pues usted rompía esa inecuación en dos inecuaciones que decían, bueno, pues eso significa que este número que está aquí, menos y más 2 sobre 2, va a ser menor o igual que 5y menos 3. Y también ese número que está aquí en el medio, 5y menos 3, va a ser menor o igual que y más 2 entre 2. ¿Okay? Y resolvemos cada una de esas dos inecuaciones, ¿verdad? De hecho, fraccionarias. Fíjense que en el lado izquierdo, ¿verdad? Hay una fracción, así que podría empezar multiplicando por 2 ambos lados de esa inecuación. Vamos a tomarla aquí. Menos y más 2 sobre 2 menor o igual que 5y menos 3. Multiplicamos ambos lados por el 2. En el lado izquierdo alcanzar el 2 será menos y más 2 será menor o igual que, y a multiplicar 2 por esto dará 10y y menos 3 por 2 menos 6. O sea que menos y menos 2 será menor o igual que 10y menos 6. Y ahora
Fíjense que tengo una ecuación lineal sencilla, ¿verdad? La resolvemos transponiendo todos los términos que tengan la incógnita en el lado izquierdo y los que no contengan al lado derecho, ¿verdad? Así que en este caso será menos y y menos 10y será menor o igual que menos 6 y más 2. Menos 2 acá pasa más 2. Al transponer 10y allá pasa menos 10y. O sea que menos 11y será menor o igual que menos 6 más 2 queda menos 4. Y para dejar la y solita multiplicamos en ambos lados por negativo 1 onceavo, ¿verdad? En el lado izquierdo multiplicar negativo 11 por su recíproco, negativo 11 da 1 por y. Al multiplicar por algo negativo, la ley de multiplicación negativa de las desigualdades dice que el sentido de la desigualdad cambiará, y al multiplicar menos 4 por 1 onceavo, pues eso será positivo 4 onceavo, 4 por 1 4, y el 1 que está debajo del negativo 4 por 11, 11. Así que tenemos la primera condición, ¿verdad?, que tenemos que cumplir en este caso, que la y tiene que ser mayor o igual que 4 onceavos. Eso lo obtuvimos de resolver esta primera desigualdad que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a esta segunda desigualdad que dice 5y menos 3, seguimos acá. Y menos 3 será menor o igual que y más 2 enteros, que nuevamente fíjense que es una desigualdad fraccionaria, ¿verdad? Empezamos eliminando la fracción que aparece en el lado derecho, multiplicamos por 2 de ambos lados. En el lado izquierdo va a dar 5 por 2, 10y, menos 3 por 2, 6. Como estoy multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Y en el lado derecho el 2 cancela y queda y más 2. O sea que 10y, transponemos ahora los términos que contienen las incógnitas allá al lado izquierdo, menos y será menor o igual que 2 más 6. O sea que 9y será menor o igual que 8. Más 2, 8. 2 más 6, perdón, 8. Y ahora para dejar la y solita multiplicamos por 1 noveno de ambos lados y por la ley de multiplicación positiva, porque ahora estamos multiplicando por el positivo, la desigualdad en el lado izquierdo 9 por 1 noveno da 1y, el sentido de desigualdad ahora no cambiará y tenemos 8 por 1 noveno, 8 novenos. ¿Okay? Bueno, pues mire, ¿qué nos está diciendo esta desigualdad? Por un lado, que la y, vamos a poner aquí, que equivale a decir que, bueno, ahora mismo decir que y es mayor o igual que 4 onceavos, que decir que 4 onceavos es menor o igual que y. Y nos teniendo de esa manera que 4 onceavos es menor o igual que y. Y eso sale de esta primera inecuación, ¿verdad? Y que la y tiene que ser menor o igual que 8 novenos. Pues eso quiere decir que nuestro conjunto de solución van a ser todos los números y. Primero, que el 4 onceavos sea menor o igual que y. 4 onceavos sea menor o igual que y. Y que la y sea menor o igual que perdón, ya lo tenemos allá ahí, y que la y sea menor o igual que 8 novenos. ¿Okay? 8 novenos. Y ahí tendríamos el conjunto solución. Pero recuerde que antes de cantar victoria de que ese conjunto de solución teníamos que fijarnos que las y que obtuviéramos al resolver nuestra ecuación fueran mayores que negativo 2. Y efectivamente, fíjense que todos esos valores son mayores que negativo 2 porque son números positivos, ¿verdad? Los números que están entre 4 onceavos y 8 novenos son números positivos, así que tienen que ser mayores que negativo 2, como nos imponía esa primera condición al intentar resolver esta inecuación. Vean